Bueno, entonces, como les decía, estamos en el segundo encuentro de este ciclo de conferencias gratuitas para padres. El tema que hoy nos convoca es Matemática y Emociones, sentir y pensar creativamente, con la profesora Valeria Karina Capizano. Vamos a hacer un breve recorrido sobre la trayectoria de la profesora, muy sencillo. Ella es profesora de matemáticas, vive en Buenos Aires, con una trayectoria de 28 años de enseñanza en nivel medio y superior, y en el nivel superior se ha desempeñado en el dictado de distintas asignaturas en profesorados de matemática, informática a nivel primario y enseñanza a nivel inicial. Es importante destacar su labor también, que lo queremos decir, como escritora, por su participación en los talleres de escritura creativa de nuestra academia y la reciente publicación oficial de su primer libro, Cuando florece el alma, a través de nuestra editorial, la cual contiene, el libro, digamos, contiene poesías religiosas con una gran profundidad. Yo quería también aclarar algunas cosas porque he recibido algunas consultas, me han dicho que por ahí hay propuestas parecidas de academias, entonces por ahí se confunden, no saben qué es lo que nosotros ofrecemos, entonces bueno, quería hacer un breve recorrido por nuestra academia. Este ciclo de conferencias gratuitas vamos a repasar, tenemos de filosofía, de matemática, de pedagogía para padres, que es eh, homeschool, sobre un libro de guía para orientarse en el camino de homeschool y criterios para elegir recursos educativos para los papás que hacen homeschool, ¿no? Este es el recorrido entero que vamos haciendo en este trayecto. Después, nuestra academia también tiene 6 cursos anuales, que son inglés, escritura creativa, italiano, griego, latín y francés, y tenemos además, lo que hemos inaugurado en este año, son membresías que son diferentes a los cursos anuales. Y eso quiero explicarlo porque aparecen muchas preguntas al respecto. Esas membresías son diferentes a los cursos anuales porque se pueden sumar en grupo. Algunas familias decían, tengo 3 hijos, ¿cuántos salen? No, pagas por uno y sumas a todos. En todas las membresías es así, excepto en Classical Conversations. Así que bueno, pueden aprovecharlas y dar desperdicio. Otra cosita que les quería aclarar por ahí, que es bastante nuevo también, aunque muchos de ustedes ya lo saben, es que tenemos una web nueva. Antes éramos unestudios.com y ahora tenemos www.clasicaeducación.com. Ahí van a poder encontrar muchísimos recursos, algunos de ellos gratuitos, que los pueden aprovechar porque justamente están pensados de manera especial, enfocados en el homeschool. Así que bueno, importante aclarar también que la clase de la profesora Valeria es para padres, pero también va a dar como una introducción a lo que va a ser, como un puntapié, a invitarlos también a esta membresía que hemos abierto este año sobre matemáticos en la vida real, que es para chicos entre 12 y 14 años principalmente, y bueno, va a haber precios por grupo familiar, como la mayoría de nuestras membresías, y tienen tutorías semanales y demás, cualquier cosa nos preguntan en la web. Así que bueno, los dejo entonces con la profesora Valeria para que pueda exponer su tema. Bueno, muchas gracias, Elisa. Buenas tardes para todos. Y bueno, como bien dijo Elisa, yo soy profesora de matemática y la idea de trabajo de hoy, voy a aprovechar también para ir preparando la presentación. La idea de esta presentación es fundamentalmente encontrar juntos herramientas que favorezcan el aprendizaje de la matemática, pero de una forma diferente, dado que todos tenemos una experiencia, si volvemos hacia atrás, si volvemos a ese niño que fuimos, una experiencia de aprendizaje, a veces más agradable, otras veces más desagradable, pero sobre todo en matemática aparece muy reiteradamente este concepto de o yo soy muy bueno para matemática, o yo soy muy malo, o matemática es para genios, o si no me sale rápido es como que no tengo la capacidad de aprender matemática, la capacidad de pensar. Y lo que tenemos que tratar de pensar y buscar son aquellas cuestiones que de alguna forma nos convocan emocionalmente, ¿no?
Ahora vamos a ver que a veces hay cosas que suceden, que uno escucha, que pasa por ahí entre compañeros, en casa, en distintos momentos, que a veces son cosas sin importancia, pero que el impacto en cada uno de nosotros genera una predisposición o algunas creencias, que eso es lo que precisamente vamos a trabajar hoy. Así que bueno, vamos a arrancar directamente y espero que sea de mucha ayuda. Bueno, esta presentación también la voy a basar en este libro, ¿no? Matemática Emocional, de la autora Inés Gómez Chacón, que habla sobre los afectos en el aprendizaje de matemática, ¿no? Y bueno, una de las primeras cosas que aparece es el miedo, ¿no? Vamos a ir leyendo juntos y ahí voy a ir deteniéndome como para hacer algunas aclaraciones. El miedo a las matemáticas es una dolencia común que procede de la sensación de imposibilidad de hacer algo porque es demasiado difícil y puede derivar en los bloqueos, en la aversión y en el rechazo hacia esta disciplina, lo que conducirá al fracaso seguro. Me voy a detener ahí porque muchas veces acá la primera parte es, fíjense que acá aparece la palabra resolución de un problema. La matemática está llena de resolución de problemas, pero también hay que ver, ¿no?, que muchas veces uno quedó truncado, a veces con una experiencia de la resolución de un problema, y el problema es problema si genera una tensión justa. Es decir, para mí no es problema resolver la distancia que hay entre dos galaxias, porque para mí a lo mejor eso es inaccesible, pero tampoco es un problema resolver o decir cuál es la sucesión de números naturales del 1 al 10. Tampoco es problema, porque eso es algo simple. O sea, problema es problema cuando nos genera una tensión justa. Y además, cuando tenemos las herramientas para poder hacerlo. En todos estos casos siempre hay un acompañamiento en el que uno no da la respuesta, confía en el otro y lo va acercando hasta que pueda llegar por sus propios medios, que es como uno aprende todo en la vida cotidiana, hasta como cuando aprendió a caminar. Siempre yo también les propongo, sobre todo a las chicas del profesorado, esto de volver hacia atrás y revisar cómo aprendiste a caminar. Y uno tiene una experiencia cierta que no es que memorizó algo o cómo dar los pasos, sino que se fue dando naturalmente y ese problema se pudo sortear. La aparición de estas emociones, miedo, inseguridad, angustia, desconcierto, incertidumbre, basada en las propias creencias, genera actitudes conformadas a través de la experiencia repetida, los fracasos o éxitos en esta materia a lo largo del tiempo, y este cuadro afectivo influirá en el logro de sus metas. Ustedes fíjense que son todas emociones, el miedo, la inseguridad, todos en algún momento sentimos esto, que no íbamos a poder resolverlo, que no nos iba a salir, y a su vez, al no poder, se empieza a reforzar, ¿no?, esta sensación, o de fracaso, o por el contrario, si veo que me va saliendo, es como que empiezo a tomarle el gusto, digo, yo soy bueno para esto, me sale. Entonces, ahí también el refuerzo es tanto en lo positivo como en lo negativo. Por eso decimos, la relevancia de las emociones para el aprendizaje ha sido destacada por varios autores que proponen la alfabetización emocional. Gómez Chacón define la alfabetización o educación emocional como el proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional a la vez que el desarrollo cognitivo, como elementos clave del desarrollo integral de la persona. Es decir, si uno quiere hacer un acopio de contenido, sería el desarrollo cognitivo y aumentar la capacidad de pensar, el razonamiento, bueno, también tengo que hacerlo emocionalmente. Es decir, tengo que primero saber qué me pasa, verlo, aceptarlo y desde ahí ver qué se puede ir modificando o sencillamente ir progresando en ello, dejarlo que transcurra, como lo hacemos en cualquier otro ámbito de nuestra vida. Bueno, acá nos vamos a cómo las creencias influyen en las actitudes y las emociones, ¿no? Tenemos acá una relación que se establece entre los afectos. Esta tríada va a aparecer varias veces, emociones, actitudes y creencias. Y dice que es cíclica, porque esta experiencia que se provoca
digamos, en el aprendizaje, a su vez produce distintas reacciones que influyen en las creencias. Y por otra parte, las creencias que sostiene el sujeto tienen una repercusión directa en su capacidad para aprender. Es decir, ahora empieza a aparecer como un efecto dominó, ¿sí? Ahora lo vamos a ver mucho más claramente, pero tengamos en claro que estas emociones, actitudes y creencias se van dando de una manera consecutiva que una se apoya en la otra. Entonces, fíjense, si nosotros de acá lo tenemos graficado, ¿no? Si empezamos, podríamos empezar por cualquier lugar, pero si yo empiezo por las creencias, lo que decíamos antes, ¿no? ¿La creencia qué es? Es una concepción o idea a partir de la experiencia. Pero eso que a mí me pasó, que lo viví, me dice que condiciona a la reacción, las reacciones emocionales, es decir, va a producir un movimiento interior. Recordemos que la emoción lo que dice es aquel movimiento que se produce interiormente, que a veces casi que ni o sea, lo podemos sentir, pero no podemos saber a causa de qué. ¿Cuántas veces vieron que uno le pregunta a los chicos, ¿qué te pasa? Nada, pero está raro. Sí, pero no me pasa nada. Y a veces uno no lo puede llegar a descubrir por qué es. Bueno, alguna experiencia fue la que va produciendo esa emoción. Esa emoción, que es la respuesta valorativa a estímulos asociados, en este caso con la matemática, produce casi inmediatamente una respuesta emocional que se automatiza en forma de actitud. Es decir, uno va a ver que quizás, o vuelvo a esto de la experiencia, ¿no? Que si me acercan un problema de matemática, no sé, mejor hacelo vos. ¿Quién quiere pasar a hacer tal? Y no, yo no voy a levantar la mano porque tengo miedo de ser el ridículo. O sea, como ya tuve una experiencia negativa y me sentí mal, entonces prefiero no hacer. O como yo tuve una experiencia positiva y eso me causó alegría, digo inmediatamente, yo quiero probar, o dame otro problema, o me das otra cuenta, o lo que sea. Entonces uno empieza a tener una confianza que eso, por supuesto, como decíamos antes, se empieza a fortalecer. Es imposible pensar que uno solamente va a aprender matemática porque va a desarrollar la capacidad de pensamiento, porque somos seres que tenemos la capacidad de pensar, pero que también somos seres emocionales. Entonces, por eso es como cuando uno dice, bueno, a ver, si la planta es una, ¿no? Y el agua va para la planta de la misma manera, pero no todos los pimpollos abren en el mismo momento. Es decir, cada uno lo percibe de una forma diferente. Es decir, hay ciertas situaciones y experiencias que se reciben de manera diferente. Por eso son estas emociones las que van a propiciar distintos tipos de actitudes. Ahora vamos a seguir viendo, ¿no? Y acá aparecen, como mencionamos al principio, clasificados los tipos de bloqueos que se pueden dar, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que frente a la imposibilidad de resolver, ¿vieron cuando uno ya intenta con él? No, yo no quiero hacerlo los ejercicios, yo no quiero hacer matemáticas, yo no quiero, y uno no sabe por dónde encarar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, está bloqueado. Y el bloqueo puede ser, clasificarse, podríamos clasificarlo de tres maneras distintas. El primero es el bloqueo cognitivo, lo mostramos primero y después vamos a cada uno, y después tenemos bloqueos ambientales o culturales y bloqueo afectivo emocional. El primer bloqueo, que es el cognitivo, es el más fácil de desarticular, podríamos decir, ¿sí? Porque el bloqueo cognitivo va de la mano del el conocimiento, ¿sí? Es decir, cuando yo no poseo una herramienta matemática, porque todavía no lo vi, no lo estudié, o tengo mucha ansiedad y casi que no leí la consigna e intento resolverla, un bloqueo perceptivo, me parece que va a ser difícil, o como está escrito, ya me parece que como tiene mucho símbolo, mucho número, ya lo veo, no me va a salir. Por eso dice acá, son bloqueos perceptivos o incapacidades para entender el enunciado de un problema. ¿Cuántas veces puede aparecer en un problema una palabra que se desconoce? Por ejemplo, cierta cantidad se ve incrementada en 20 unidades y ya no sé qué es incrementada. Y si no sé qué es incrementada, ¿qué puedo hacer con el planteo del problema? Nada. Entonces,
hay pequeñas cuestiones que se pueden ir resolviendo de una forma bastante simple y ese bloqueo empieza a diluirse. Por eso dice bloqueos en el ataque al problema, cuando no se adoptan soluciones creativas o visiones alternativas con otra perspectiva, o se adquieren suposiciones ocultas. También muchas veces sucede esto que como encaré la resolución bajo un modelo, no veo la otra salida, o es como que me quedo solamente en mi línea de pensamiento y no puedo ver otra alternativa. Bueno, ahí también hay que ir viendo que un problema, eso es lo primero que uno tiene que también conversar, ¿no? No tiene una sola solución. Los problemas deben tener generalmente múltiples soluciones, tantas como personas lo pueden observar. Esto también siempre les digo, si yo les propongo a ustedes, pinten un árbol o dibujen un árbol y una casa, cada uno va a hacer un dibujo distinto, pero todos van a tener el árbol y la casa. Bueno, pero va a haber distintas maneras. Y esa manera es el toque personal que le pone cada uno. Bueno, la resolución de un problema también. Por eso decimos que la matemática es netamente creativa. ¿eh? Y por eso el nombre también de esta charla, ¿no? Pensar creativamente. Es decir, no se me ocurre qué hacer. Me imagino primero la solución. Y cuando me imagino la solución, lo empiezo a desarmar el problema. Empiezo por el final. No importa a dónde llego, pero ya estoy armando una historia para ese Sobre problema. todo usted, ¿esto me gusta o no me gusta? ¿Qué va a hacer usted en la vida cuando no le guste algo? ¿Lo va a Bueno, dejar? vamos con los otros dos bloqueos, ¿sí? Después tenemos un bloqueo ambiental o cultural, ¿sí? Estos son los que de alguna manera los enseñamos, ¿eh? Porque dice, son los que nos han transmitido nuestros padres o nuestros profesores u otros relacionados con nuestro concepto de matemáticas. Es decir, están relacionados con las creencias suscitadas por el contexto social. Es decir, generalmente, vieron cuando a veces uno dice, uy, ahora te quiero ver cuando empieces a estudiar matemática, cuando tengas que hacer los problemas, en casa todo nos costó, o al revés, todos nos fue re bien, todos tiramos mucho para el lado de la matemática, de lo exacto, de lo lógico, ya estamos condicionando, ¿sí? Quizás está bueno compartir experiencias, pero dar el espacio de, hay que ver qué te pasa a vos, ¿no? Cuando uno está acompañando a un otro. A ver si te gusta, si no te gusta, si te resulta fácil, cómo es tu capacidad de pensar, cómo vamos a ver cómo los planteás vos los problemas, acompañar eso eh, sin juzgar o sin hacer como una aproximación inicial. ¿Mm? Y por último tenemos el bloqueo afectivo emocional, ¿sí? Que incluye el miedo al fracaso, el miedo al ridículo, el miedo al examen. Eso, por supuesto, va a traer como consecuencia la apatía, pereza, falta de motivación. Es común que esté vinculado a una deformación sociocultural. Casi siempre hay una predisposición negativa hacia la materia, una actitud, y a una deformación en la percepción de uno mismo hacia una baja autoestima. Aunque también esto muchas veces va teñido, ahora lo vamos a ver más adelante en otra explicación, va teñido a veces también de qué pasa con la mirada del otro, ¿sí? Es decir, más con los pares. A veces ese bloqueo se va generando más allá de mi capacidad cuando no quiero, a lo mejor que el otro piense que a mí me sale un montón y quiero emparejarme, ¿sí? Entonces, acá pensemos también que si hablamos de adolescentes, el adolescente está muy condicionado por la mirada del otro. Entonces, por eso esto de a veces miedo al ridículo o al que se ríen de mí. Entonces, eso ya empieza como a activarse en este bloqueo en donde yo ni me permito ver bien el problema, si lo voy a entender o no. Digamos. Bueno, a partir de esto, estas creencias, actitudes y emociones, vamos a ver un poquito más de cada una de ellas, ¿no? Hilbert las define como concepciones a las creencias, ¿no? Como concepciones o ideas formadas en relación a esta disciplina.
es decir, la matemática, a partir de la experiencia propia, ¿no? La enseñanza y su aprendizaje, y a su vez el contexto sociocultural. Es decir, esa creencia no nace sola, no es que se produce porque sí, porque un día me levanté y me pasó esto, o soñé. No, no, no. Hay una experiencia que está ligada a la enseñanza-aprendizaje y al contexto en el cual me muevo. Entonces, se va generando, y recordemos lo que dijimos antes, esta creencia, entonces, va a condicionar una actitud, ¿no? Por eso, si seguimos analizando lo que dice la autora sobre las actitudes, nos habla de una predisposición evaluativa que puede ser positiva o negativa. O sea, todo esto siempre veámoslo en los dos casos. Pasa que cuando es positivo, generalmente esto no nos condiciona, pero sí nos preocupa a veces cuando es negativo, porque a veces decimos, ¿cómo se desarticula esto? ¿Cómo se puede hacer para avanzar? ¿Mm? O lo que es lo mismo, la manera en que se acercan al problema, con confianza, con curiosidad exploratoria, perseverancia, interés, creatividad, autonomía emocional. Eso también se acompaña. Esto es como cuando vieron, uno dice, tiene mucho miedo a la oscuridad y no puede ir solo a una habitación que está a oscuras. Bueno, lo acompaño a lo mejor hasta la puerta. No le pego el susto, sino que hago lo contrario, ¿no? Le digo, mira, probablemente si vos empezás a tocar vas a encontrar una pared más que es un mueble, y empiezo a sugerirle, ¿sí? Como le voy anticipando. Entonces ese miedo se va desarticulando. ¿Mm? Con la matemática pasa lo mismo, es decir, pasa que hoy por hoy estamos acostumbrados a una cultura del delivery, no todo es rápido, todo tiene que ser ya, todo, si no me sale inmediatamente, entonces soy un perdedor. No, no, anticipar, mira, te vas a equivocar, es necesario que te equivoques, es necesario que no encuentres la solución al instante, porque el error es fundante en el aprendizaje de matemática. Si a mí me sale, ¿qué aprendí? Corroboro lo que sé, pero no estoy aprendiendo. ¿Mm? Entonces dice, asimismo van a estar determinadas por las características personales del estudiante y relacionadas con su autoimagen académica y motivación al logro. Esto es lo que decíamos antes, lo que yo les comentaba de la planta. La característica personal es, cada pimpollo es distinto, el agua es la misma para todos, la planta es la misma, es decir, la naturaleza humana, todos tenemos capacidad de pensar, todos recibimos, a lo mejor, en un determinado momento, una misma enseñanza. ¿Y por qué uno no y el otro sí? No, es tiempo, ¿sí? Y es el conocimiento de cada uno. Y especifica que para que los comportamientos ante un problema puedan ser considerados actitudes, hay que tener en cuenta la dimensión afectiva que los caracteriza. Es decir, distinguir entre lo que un sujeto es capaz de hacer, capacidad, y lo que prefiere hacer, actitud. ¿Por qué? Porque muchas veces los chicos en esta evolución, ¿sí? Y por eso digo también, mirémonos a nosotros, sabemos que esa capacidad la tenemos, pero hay un momento de negación. ¿Por qué? A veces es por rebeldía, porque no tengo ganas, pero la capacidad la tengo. Y hay otro momento en que esa capacidad está y después activo y progreso. ¿Mm? Entonces, también es esto de ir dando el tiempo, conocer al sujeto, a cada uno de los chicos también cómo se van manifestando, qué etapa está atravesando, y emocionalmente, bueno, acompañar todo esto para que las actitudes no generen, digamos, un entorpecimiento, ¿no? Y finalmente las emociones, que dice, son respuestas afectivas ante un suceso interno o externo que tiene una carga de significado positivo o negativo para el individuo. No son solo automáticas o consecuencia de activaciones fisiológicas, es decir, no es algo que naturalmente no sale, sino que dice, es el resultado del aprendizaje, de la influencia social y de la interpretación. Es decir, una emoción es un conjunto, ¿sí? Es una respuesta elaborada, no es una respuesta que surja de manera inmediata. Bueno, frente a esto, fíjense que ahora lo podemos ver de manera concreta. Toda esta información es muy importante porque una vez se dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Bueno, primero, conócelo. O sea, ¿qué es todo esto? Es todo lo que te pasa o te pasó en algún momento y que sabes que a otro le va a pasar cuando aprende. Entonces, el conocimiento
me va a dar como la paciencia suficiente como para saber cómo avanzar, para no asustarme. ¿Por qué? Porque si yo me asusto, el otro lo percibe. Y si el otro percibe que yo me asusto, automáticamente el otro se cree incapaz. ¿Mm? Entonces, vamos a ver las creencias. En relación a las creencias, nosotros tenemos ahí varios aspectos, con un ejemplo. Por ejemplo, acerca de las matemáticas, ¿cuál puede ser una creencia? La matemática está basada en reglas. Acerca de uno mismo como aprendiz, soy capaz de resolver por mí mismo los problemas matemáticos. Otro puede decir, soy incapaz, soy nulo. Otro, acerca de la enseñanza de las matemáticas. Los profesores de matemáticas se interesan por mi esfuerzo y progreso. ¿Sí? O los profesores enseñan para los que saben, o los profesores no le dan tiempo a la corrección, o lo que sea. Y acerca del contexto social, las matemáticas son solo para genios. Entonces, fíjense, todo el abanico de creencias que tenemos. Que todo eso se mueve, no es que nosotros lo pensamos en cada uno de estos aspectos en particular, pero interiormente todas estas creencias se mueven en nosotros. ¿Mm? Después aparecen las actitudes. La actitud desde el punto de vista cognitiva, uno que dice, no me entra la geometría, o soy un as para la aritmética o para resolver ecuaciones. Es decir, lo cognitivo está relacionado directamente con ese aprendizaje. En cuanto a lo afectivo, no me gusta la aritmética, no me gusta matemática. Y ya después ahí entra lo intencional, ¿no? Lo propio, lo específico de la actitud, no pienso hacerlo, es decir, cuando se pone en acción. Entonces, ahí fíjense que también ese abanico se va generando. Por todo esto, entonces, las emociones se ven caracterizadas por o una alegría o frustración al emprender un problema matemático. Bueno, acá yo propongo algunas preguntas en base a esto que fuimos compartiendo, ¿no? Yo estas preguntas las voy a ir comentando un poquitito, ustedes vayan reflexionando y al final, si alguno quiere también participar y hacerme algún comentario, siempre nutre a todos, ¿no? Seleccioné algunas en particular que nos pueden ayudar a revisar nuestra experiencia y mirar también hacia adelante, ¿no? Uno es, ¿crees que la matemática es útil? Es decir, cuando nosotros pensamos en la utilidad, como uno hace la pregunta rápida y dice, y sí, ¿cómo no? ¿Qué vas a decir? ¿Que la matemática no es útil? Mira, se usa para todo. Bueno, se usa para todo, pero a ver, ¿en qué radica su utilidad para vos en el contexto de hoy en día? No mires cuando la aprendiste, míralo hoy. Y tampoco la mires como la resolución de una ecuación. Yo lo que les propongo es que tratemos de ampliarla la mirada, ¿no? Y miremos a la matemática como el espacio que posibilita ampliar y mejorar la capacidad para pensar. La otra pregunta dice, ¿crees que la matemática es mecánica y memorística? Y si la respuesta acá es sí, no nos sintamos culpables. ¿Por qué? Porque por un lado, pensemos que el álgebra trató de generar cierta mecánica en su origen. ¿Por qué? Porque no daba el tiempo para que la palabra fuera volcada al mismo ritmo que el pensamiento iba generando idea. Entonces, ¿qué necesitó? Necesitó simplificar. Y en esa simplificación se hizo un tanto mecánica. Y memorística, y la memoria también es útil. Lo que pasa es que tiene mala prensa hoy en día. Pero también, como yo también siempre le digo a los chicos, a ver, si vos tratás de guardar en un ropero la ropa desde que vos eras bebé hasta ahora, va a llegar un momento que no va a entrar. Es decir, hay que hacer una selección. Y con la memoria pasa igual. Hay cosas que son útiles memorizar, y hay otras tantas que no tienen sentido. Entonces, por eso es importante mejorar la capacidad de pensar. Una cosa es aprender de dónde viene una fórmula, razonarla, todo el desarrollo que me lleva hasta encontrar la fórmula, y otra cosa es memorizarla. Entonces, una vez que yo ya entendí dónde viene, bueno, ya está, ya la aprendo. Entonces no lo vuelvo a procesar. Y hay veces que ese saber de dónde viene no la apoya únicamente en la memoria. Hay como un mecanismo en el cual una coopera con la otra.
Pero bueno, tampoco, por eso digo, no hay que demonizar lo que es mecánico y memorístico. El proceso de pensamiento y el razonamiento es muy importante que se desarrolle, pero siempre también intervienen algunos aspectos de los cuales nosotros nos debemos servir, ¿no? La otra pregunta dice, ¿de qué depende fundamentalmente tu éxito o fracaso en matemática? A veces pensamos que ser exitoso, un poco lo que les decía antes, ¿no? No equivocarse, eh, que me salgan las cosas de una sola vez, me tiene que salir rápido. Fracaso, sí, todo el mundo entendió y yo digo que sí, pero en realidad no entendí nada. Fracaso porque me fue mal en una evaluación y no pude hacer nada, me bloqueé. La típica, entregué la hoja en blanco o no pude hacer nada frente a ese problema. Entonces, siento que eso es un éxito o un fracaso, ¿no? De una o de otra manera. O a veces me pasa al revés. Hice todo, pienso que me fue re bien y después estaba todo mal. No hay que olvidarse entonces que el aprendizaje de matemática es un proceso y como tal, en todo proceso tenemos subidas y bajadas, ¿no? Y hay que darle espacio a que eso suceda. Y cuando uno está en el fondo, porque bajó de golpe, piensa que nunca va a salir de ahí, pero la verdad es que eso es el puntapié para que de ahí en adelante se pueda empezar de otra manera. ¿Mm? Otra pregunta dice, ¿me provoca gran satisfacción resolver por mí mismo un problema de matemática? Bueno, la respuesta probablemente a esto sea que sí, ¿no? Pero la pregunta va como un poco más a lo profundo. Esa satisfacción, ¿qué me genera? Alegría, me da la capacidad de saber que puedo, me ayuda a verme de otra manera, me impulsa. Bueno, o me da miedo a que el próximo no lo pueda resolver. Este pude, pero el otro no voy a poder. Esto sí, porque era fácil, porque también son todos escenarios posibles. Hay un montón hay una diversidad de personas y frente a esa diversidad hay distintas reacciones. Y la última, dice, ¿considera tu familia importante tu conocimiento sobre matemática? Bueno, esta es la invitación concreta, ¿no? A mirar hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Porque, a ver, uno dice, bueno, ¿a mí qué me pasó? Mi familia pensaba que era muy importante que yo aprenda matemática. ¿Cómo lo viví? Lo viví como algo angustiante, como algo que me tenía que salir y como si uno hiciera fuerza en un bolso para que entre la última remera que quedaba afuera. O lo viví de una manera tranquila y si no me salía, bueno, con paciencia. Y hoy por hoy hago lo mismo hacia abajo, confío. O por el contrario le digo a mi hijo o a quien esté acompañando, para hacer las cosas de matemática, espérame que yo te ayudo. Porque, a ver, eso, como les decía antes, de alguna forma le voy restando confianza. Entonces ahí viene la dependencia, y si viene la dependencia, después quien piensa que solo no va a poder nunca. Entonces son preguntas que es importante que nos hagan un poco de eco, como para ver qué va apareciendo de eso, cómo me veo y cuál es la predisposición. No siempre para poder aprender matemática uno tiene que directamente empezar a ver, bueno, a ver los temas que te tocaron, a ver la fórmula, a ver cómo es la complejidad de los ejercicios. No. Primero hay que prepararse. Esto es como hacer gimnasia y uno hace las elongaciones antes de hacer. ¿Por qué? Porque si no se lastima. Bueno, para matemática es lo mismo. Si yo arranco en frío a tratar de hacer, y lo más probable es que me lastime también. Hay que ver la emoción, la confianza, el acompañamiento, bueno, todo esto que estuvimos hablando recién. Bueno, a ver, esperen. Acá, el videito que viene es una invitación también a ver un poquitito qué es lo que nos pasa cuando somos muy chiquitos, cuando a veces tenemos pocas experiencias y como les decía al principio, ¿cómo aprendiste a caminar? Bueno, la idea sería que podamos ver qué es lo que me pasa cuando intento aprender algo nuevo y no hay una voz adulta que me esté diciendo si voy a poder, si no voy a poder. Hay muchos cuentitos en relación a esto, ¿no? Pero bueno, acá este videito me pareció que es bastante atractivo y que nos muestra un poco cómo se comporta el ser humano en general cuando tiene una situación problemática para resolver. Es muy cortito, lo vemos y avanzamos un poquito más.
Bueno, es un poco, vieron lo que decíamos antes. En general, todos los seres humanos tenemos la capacidad de buscar, ¿eh? Una estrategia, otra estrategia. En general no nos quedamos sentados viendo la imposibilidad. Y fíjense que también hay una realidad. Cuando uno dice a veces en una reunión, ay, mira, tengo un problema de ingenio, ay, dale, a ver, decímelo. Porque uno se engancha con esas cosas. Pero en lo formal, uno siente la obligación de tener que responder bien. En el problema de ingenio, en lo que es así, desde la modalidad de juego, uno se anima, hasta se anima a equivocarse. En lo formal, uno ahí ya tiene otro temor, otro, hasta podríamos decir otro pudor, ¿no? Porque tiene miedo de mostrarse. ¿Mm? Entonces, acá vemos que, por ejemplo, esta criatura, bueno, no le encontraba la vuelta, bueno, al mayor nivel, no se quedó quieta. Bueno, entonces pensemos que de alguna forma, siempre cuando aprendemos algo, tenemos la motivación de querer resolverlo. Cuando nos pasa que nos quedamos es porque hay alguna situación que nos está condicionando, desde alguna experiencia pasada, desde alguna emoción que está dando vuelta ahí y que genera esta actitud de pasividad. Por eso digo, cuando uno ve a un chico que se queda y no quiere resolver y no arriesga nada, y uno le pregunta y no contesta, alguna experiencia que lo está condicionando y tiene temor a decirlo, o no quiere volver a pasar por la misma experiencia, no quiere volver a sentir lo mismo. A lo mejor una desacreditación, a veces hasta, como dije antes, ¿no? Hasta en juego. Ay, no, vos mirá lo que dijiste, mirá esto, mirá lo otro, y bueno, y ahí aparece algo que quedó, que probablemente a veces se lo puede acordar y a veces no, pero no lo quiere volver a sentir o no lo queremos volver a sentir. Por eso digo que es importante pasar por nosotros también primero esto. ¿Mm? Miremos ahora la siguiente anécdota. Thomas Alva Edison, nacido en Ohio el 11 de febrero de 1847, fue uno de los inventores más famosos de todos los tiempos. Pasó sus primeros años en la escuela formal, pero recibió la mayor parte de su educación en casa. Thomas instaló un laboratorio en el sótano de la casa de su familia en Michigan y dedicó la mayor parte de su tiempo a experimentar. La madre de Edison, Nancy, sabía que a su hijo no le gustaban la química y la electrónica, así que le dio libros sobre esas materias. Un libro explicaba cómo realizar experimentos de química en casa. Thomas hizo todo lo que se indicaban en el libro. Un biógrafo de Edison señaló: su madre había logrado lo que todos los grandes maestros hacen por sus alumnos. Lo llevó a aprender por sí mismo, a aprender lo que más le divertía e interesaba, y lo animó a seguir por ese camino. Fue lo mejor que pudo haber hecho por este muchacho singular. En una entrevista a Thomas Edison, le preguntaron si no consideraba un fracaso el haber realizado tantas pruebas antes de encontrar la solución. Su respuesta: no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Bueno, a lo mejor muchos de ustedes ya esto lo conocen, ¿no? Esta anécdota, pero fíjense lo importante que es cuando el error lo tomamos como una experiencia y algo necesario, cómo es fácil darse cuenta que siempre va a dar fruto. Vuelvo al ejemplo de hacer un ejercicio físico. Probablemente uno a lo mejor levanta pesas, el primer día no puede levantar 10 kilos, pero después si empieza a entrenar por la pesa de 2, después por la de 4 y así sigue, va a llegar un momento que uno lo va a poder hacer con facilidad. Entonces no es el no pude, es entreno para poder. Me equivoco para darme cuenta que por ahí no es. Y encuentro un montón de otras estrategias. Por eso, como les decía al principio, el problema no me sale, es difícil. Bueno, imagínate lo resuelto, imagínate que tiene otra respuesta. Y hacé tu propio problema, contá un cuento, que el problema sea una historia. Porque de esa manera me lo estoy haciendo propio. Y cuando lo hago propio tengo otra capacidad de resolución. ¿No? Como dice esta frase tan conocida, dice: dime y olvidaré, muéstrame y tal vez recuerde, involúcrame y aprenderé. ¿No? Entonces esto es muy importante, porque cuando el problema es mío y lo empiezo a resolver o intentar hacerlo de manera concreta, con un dibujo, con material concreto, lo que sea, bueno, ya ahí tomo parte en esto
y le puedo buscar una respuesta. ¿Mm? Conclusión. Las emociones juegan un papel central en el aprendizaje de la matemática. Influyen en la atención, la memoria, la resolución de problemas y la motivación. Las emociones positivas, curiosidad, confianza, orgullo, facilitan la exploración y el riesgo cognitivo, mientras que las emociones negativas, ansiedad, frustración, vergüenza, pueden bloquear el razonamiento y reducir la persistencia. Por eso es clave crear entornos de enseñanza que reconozcan y regulen las emociones. Promover la autosuficiencia, ofrecer retroalimentación formativa y apoyo, normalizar el error como oportunidad de aprendizaje y enseñar estrategias de regulación emocional. Integrar estas acciones no solo mejora el rendimiento matemático, sino que también fomenta actitudes resilientes y una relación más saludable y duradera con la disciplina. O sea, acá es clave tener paciencia, no apurar el paso. Hoy no me sale, bueno, no importa, no tienes que buscar la respuesta. Esto no es como un problema en donde inmediatamente doy vuelta, me fijo en el final de muchos libros, vieron que aparecen las respuestas, a ver cómo es la respuesta. No busco la respuesta, me quedo tranquila. Va a aparecer porque es normal, es natural y es necesario este proceso de error, de frustración. Hoy la frustración también, como decíamos antes, en relación a la inmediatez, también la frustración tiene mala prensa. Que no me salga, no me aguanto. ¿Por qué me tengo que sentir así? Yo quiero que me salga, yo quiero ser exitoso. Y el éxito no va de la mano de lo fecundo, porque la fecundidad tiene que ver con algo que se gesta desde dentro. Y esa capacidad de pensar es la capacidad de darme cuenta que cada uno tiene sus propios dones y que también tiene que trabajarlos. Entonces hay que darle espacio a eso. Por eso no es necesario que todo tenga su resolución de manera inmediata. No me sale, bueno, a lo mejor se explica otra cosa y después vuelvo a eso y me doy cuenta solo. Entonces cuando me di cuenta solo, volver a eso, tiene otra sensación. Porque pensemos, si yo no puedo resolver un problema, y a mí me lo explican, y uno dice, ah, mira, era así. Y uno se queda contento, ya está, ya lo entendí, pero no se queda con la misma satisfacción que si después de un tiempo, a lo mejor vi otro problema, y se me hizo la luz, como decimos vulgarmente, vuelvo al problema y digo, esto es así. Y esa satisfacción, esa es la que me mueve a querer contárselo a otro. Y cuando se lo quiero contar a otro, es porque hay un conocimiento que ya hice mío, porque esto nos pasa con todo. Uno cuando le quiere contar algo a otro es porque para uno es valioso y porque a uno le da alguna herramienta más para poder manejarse en adelante. Bueno, esta es la presentación. Me gustaría también escuchar algunas de las opiniones o preguntas que tienen ustedes, como para poder también enriquecernos mutuamente. Siempre pensemos acá también, como le digo a los chicos, es lindo también traer las experiencias pasadas, las experiencias de cuando uno dice, a mí me ha pasado esto de que yo pensaba que no iba a poder aprender, o no, que matemática nunca me iba a salir, o terminé a lo mejor toda la escuela con una sensación de que matemática era difícil. Bueno, cambiemos hoy por hoy el punto de vista y también manifestémoslo o hablemoslo también en casa, porque es una forma también de compartir las emociones o compartir. ¿Y vos qué hacías cuando no te salía? ¿Sí? ¿Y por qué creías eso? Y porque alguna vez escuché. Entonces, normalizar esto provoca una conversación que hace también a crecer comunitariamente en familia. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, pues bueno, muchas gracias porque yo fui de esas que
que sufrí mucho con las matemáticas, que decía siempre que odiaba las matemáticas, me hacía la enferma para no ir a clase, o sea, de verdad, no me gustaba. Y, y por lo mismo no le ponía empeño para nada. Pero, y yo todo el tiempo, mis papás, mis pobres papás, tenía que ponerme una profesora extra o algo así para yo poder como pasar los exámenes. Pero me daba cuenta que cuando, bueno, esa profesora pues se dedicaba solo a mí, me tenía esa paciencia y yo entendía, o sea, de verdad ya le cogía el gusto. Yo me acuerdo muchísimo que me terminaron gustando mucho las derivadas, después de que al principio, bueno, no sé si en Argentina les llamen igual, Sí. aquí los llamamos derivadas, ¿ok? Em, y incluso me terminaron encantando después de que por mucho tiempo no las entendía y tú decías eso, la cuestión de cuando uno haya el gusto y de, oiga, yo puedo, o sea, de verdad sí puedo, no es algo imposible, eh, y verle la utilidad, ¿sabes? Yo no le veía la utilidad. Cuando yo estaba en el colegio, yo nunca le veía utilidad a las matemáticas y yo soy abogada, así que pues no es tan relacionado con los números, aunque por supuesto que también lo hay en esa resolución de problemas y demás, pero sí, pero es muy importante, creo yo, y yo trato. Quisiera saberlo todo, pero no sé en todas las cuestiones matemáticas cómo mostrarle la utilidad a mis hijos. Hay cosas que son muy prácticas para mí, como las fracciones, en fin, ¿no? Tantas cosas que sí, una suma, multiplicación, división, pero pues ya hay temas que que la verdad yo no sabría explicar en su vida práctica para qué sirve, pero muchísimas gracias, es muy interesante darse cuenta que lo que tú dices es así. Gracias, María, gracias. Sí, hay una mano levantada. Quizás la mía, hola, soy Eloísa. Hola, Guay, me hola encanta lo Eloisa. que están haciendo. Felicidades y gracias. Gracias. Yo tengo una hija que tiene una discalculia, una dislexia global, que le afectó en su crianza la parte numérica, es una discalculia. Claro. Y a mí lo que me ayudó, lo quiero conversar acá porque me parece que quizás vos podrías darme tu opinión al respecto, es que yo encontré en el camino, mi hija ya es egresada de homeschooling y está en o sea, superó todo gracias a este razonamiento. Primero que yo encontré que los pilares de la educación son el lenguaje y las matemáticas, siempre. Es así porque los chicos tienen que desarrollar la forma de comunicarse desde el lenguaje y tienen que aprender a tener el razonamiento lógico para resolver problemas y conflictos, y eso también está relacionado con el lenguaje. Pero lo que a mí me ayudó muchísimo es sentarme con mi hija a ver cómo aprende, y mi hija, además de haber nacido prematura, de tener una dificultad global de aprendizaje por su inmadurez cognitiva, además de que se le diagnostica tarde esta dislexia global, y de tener, y además ser zurda, lo que era como que se complejizaba todo, yo tenía que darme cuenta cómo aprendía, porque ningún psicopedagogo me pudo dar una valoración específica. Es más, en los informes psicopedagógicos se pone dificultad global de aprendizaje inespecífica. Y solamente una neuropsiquiatra se dio cuenta que ella era disléxica a los 11 años. O sea, imagínense ustedes la cantidad de años que perdí sin realmente encontrar. Y hasta que yo no me senté y me puse a ver cómo ella aprende, no se resolvió ese conflicto. Entonces, sentándome y compartiendo con ella, ahí es donde entra el punto de la socialización y hasta qué punto socializamos a nuestros hijos en esas áreas. Yo me di cuenta que ella involucraba el razonamiento lógico con situaciones cotidianas que tenían que ver con las emociones. Entonces todo en ella, absolutamente todo en ella, tenía que ser graficado con ademanes, con gesticulaciones, porque ella lo que iba a retener iba a ser el movimiento de mi cara, el movimiento de mis manos, el movimiento de mi cuerpo, mi forma al gesticular en el momento que le explicaba las cosas.
Y cuando se las explicaba de esta manera, ella las comprendía. Y hubo un día en que ella se dio cuenta sola que dividir era compartir. Y cuando se dio cuenta que dividir era compartir, el cerebro automáticamente fue como que hizo un clic, y en ese momento las matemáticas nunca más fueron un problema, porque entendió ella por sí misma a revertir la complejidad de las matemáticas para su forma de razonar, que era totalmente atípica y neurodivergente. Lo quería comentar porque ella hoy tiene nivel superior a chicos escolarizados en matemáticas. No, gracias por tu experiencia, por contarlo, por compartirlo. Y la verdad que lo que decís es real, porque es algo artesanal. Esto que vos decís, tuve que mirar cómo ella aprendía de manera detallada, es sumamente especial porque no todos aprendemos de la misma manera. Si, desde un punto de vista así general, esto que vos dijiste, ella aprendía desde lo gestual o desde el hacer, ¿no? Eso es lo que se llama desde un aprendizaje kinestésico, ¿no? Después hay otros que aprenden más por lo auditivo, otros por lo visual. Entonces, eso es lo que hace que realmente ella pudo avanzar. Y de la misma manera, cuando hay problemas, esto que vos decías recién de la división, como el compartir, bueno, muchas veces cuando hay problemas familiares, bueno, al contrario, ahí es donde se produce el conflicto, porque no se puede separar lo cognoscitivo de lo emocional, que es lo que decíamos antes. Y que durante mucho tiempo a lo mejor esto no se les prestaba tanta atención. Uno pensaba que aprender, bueno, entre comillas, te tiene que entrar la matemática. Y no es así. Gracias. Gracias, un abrazo. ¿Hay otra persona que ha levantado la mano? ¿Puede ser? Ah, no, ya está. Bueno, la verdad, Valeria, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud que manifestar. Quería un poquito que les cuentes a las familias lo que está por empezar la membresía de matemática. En palabras simples, más o menos, más de qué se va a tratar. Así, bueno, lo tienen en cuenta. Sí, bueno, la membresía consiste en una serie de módulos con temas importantes de la matemática, como puede ser el conjunto de números, la resolución de ecuaciones, bueno, todos los temas que están ahí expuestos, y cada uno de esos módulos está acompañado a medida que se va desarrollando el tema, con un proyecto, ¿sí? Con un proyecto de manera concreta, para que en todo ese aprendizaje, más allá de ir practicando, de ir resolviendo situaciones que estén asociadas a ese tema, tenga una finalidad. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Vieron cuando, como decía María creo que decía antes, uno en la secundaria se pregunta, ¿y para qué quiero yo saber esto? ¿Para qué me va a servir? Bueno, ese para qué me va a servir, empezar a verlo de una forma concreta, sabiendo que posteriormente esto van a ser herramientas que no importa cuál es la actividad a la que yo más adelante me voy a dedicar, pero esa capacidad de pensar es irrenunciable, es mío ya. Entonces ahí en los módulos se propone estos proyectos que van a estar con el tema teórico desarrollado y con ejercicios prácticos. Y a su vez, cada módulo va a tener por semana una ficha de trabajo con orientaciones y también situaciones vinculadas al módulo, y tutoría semanal en la que le va a dar algún soporte teórico y espacio de consulta y, bueno, el acompañamiento para que cada uno pueda ir haciendo una experiencia personal, poniendo en práctica todo esto que dijimos recién, ¿no? Tener paciencia, darle tiempo y disfrutar de ese proceso, no buscando que me salga todo y viendo que soy un crack, sino por el contrario, hacer la experiencia y ver que puedo ir mejorando, a pesar de que va a pasar que muchas veces las cosas no me salgan.
Perfecto, por las dudas, esta membresía empieza ahora el 18 de marzo, así que estamos a poquitos días de comenzar. Cualquier duda nos pueden preguntar por privado, estamos a disposición de ustedes para las consultas. Ha habido varias consultas, que bueno. Por otro lado también, en el chat, bueno, han comentado, muy bueno, muchas gracias, me encantó, muchas gracias. Y una de las personas ha publicado, mi hija se frustra mucho cuando se equivoca o cuando no entiende a la primera. ¿Cómo darle esa seguridad? Pregunta, para que sepa que cada error es aprendizaje. Y lo primero que uno tiene que hacer es restarle importancia al esto que decíamos, como a la exigencia de que me tiene que salir, ¿sí? La seguridad se conquista con cada uno de los pasos, celebrando lo que se pudo hacer, hasta lo que salió equivocado. Mira, esto que hiciste acá no está del todo mal, hasta acá estaba bien. Quiere decir que hay una parte del proceso que vos lo estás construyendo de manera acertada. Bueno, después hay que mejorar. A ver, de esto que hay que mejorar, vamos a ver 3 alternativas, por ejemplo. ¿Cuál te parece que resulta mejor? Entonces, ahí uno le va dando la seguridad y cuando da la respuesta, ¿qué tiene que hacer? Tiene que explicar. Ahora explícame, ¿por qué elegís eso? Convénceme. La seguridad se conquista en base a esta opción que uno le da al otro para que me convenza. Por eso uno a veces lo que dice es, la matemática tiene esta fama de ser memorística. ¿Por qué? Porque solamente uno ve la resolución, pero la realidad es que si uno ve el detrás de escena de la matemática, aprender matemática tiene que ver con una búsqueda de consistencia. Y la búsqueda de consistencia tiene que ver con una coherencia que puede explicarse de manera fehaciente. Por eso todo se demuestra en matemática. Entonces, esa seguridad, la demostración en el nivel inicial, primario y secundario, tiene que ver con explícame por qué, convénceme. Y ahí es donde de a poquito cada vez ellos se van a ir dando cuenta que hasta lo más mínimo de lo mínimo, contame, y a ver, ¿y eso por qué? Uno también, yo con los chicos muchas veces también juego con esto de que como no entendí bien, ¿cómo es eso? A ver, contame, explica. Y uno se sorprende, ¿no? Darle esa capacidad de sorpresa, no como una actuación meramente, sino realmente sorprenderse de esa capacidad que le pudo encontrar palabras o que me lo pudo mostrar de una forma distinta. Ahí veo también otro mensaje que dice, también mi hijo se frustra mucho con las matemáticas. Él es autista nivel 1 y hay veces que me dice que siente que jamás las va a entender. Bueno, cada uno también tiene, primero hay que borrar esto de el jamás, el nunca, siempre como decimos, las palabras que son tan terminantes son las que nos cierran a la posibilidad de aprender, ¿no? Y a su vez también, que se da de manera a veces casi sin darnos cuenta, algo que mencionábamos en la presentación, decía, la resistencia hacia la persistencia, ¿no? Es decir, cuando uno se resiste, por esta experiencia a lo mejor, ¿no? Uno dice, no, me resisto, no quiero, ¿por qué? ¿Y por qué no? Porque me va a ser difícil. Entonces, ¿qué hace? Persiste esta situación de que no es accesible. Entonces, uno que tiene que pensar, mira, si no es por acá, será por allá. Pero siempre hay distintos tipos de formas de acceder al conocimiento. Entonces, no es que la matemática es como una habitación, imagínense que es una habitación que está a oscuras, ¿no? Cerrada, y que nosotros tenemos, imaginemos, ¿no? Que los chicos son muy chiquititos y que hay una ventana. El adulto es el que llega a la ventana y llega a ver por una endija. Yo le tengo que contar qué es lo que veo. Y en ese contar, bueno, veo de qué manera le puedo contar, porque a lo mejor hay palabras o hay cosas que no se las puedo traducir de manera exacta. Entonces, esa transformación del conocimiento que yo voy haciendo hace que sea accesible para él. Entonces, a lo mejor, bueno, aprender no tiene que ver con conquistar toda la matemática, todo el saber matemático de una sola vez. No, es ir haciendo pequeñas incorporaciones y celebrar lo que sale. Y eso va a generar la curiosidad natural. Entonces, no forzar, tratemos de generar esa curiosidad de manera natural, dando espacio a cosas simples.
y la simplicidad va a generar la sed. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias, Val, por esta hermosa presentación, la verdad que muy valiosa. Lo digo también como mamá homeschooler, que por ahí nos tocan este tipo de desafíos. Así que bueno, damos entonces por concluida este encuentro de matemática y nos esperamos el lunes que viene a las 7 de la tarde para un próximo encuentro. Y bueno, recuerden que cualquier consulta nos pueden escribir por privado, estamos a disposición. Muchas gracias, Elisa. Gracias a todos por la escucha atenta. Bueno, bendiciones para todos y muchísimas gracias por participar. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias.